para terminar con los antiinflamatorios. Un grupo un poco diferente, un poco más misceláneo, en relación a todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Los fármacos antirreumáticos y antigotosos, mucho tienen que ver con lo que es la parte inmunológica, la parte de antirreumáticos y la parte de antigotosos tiene que ver con lo que es el metabolismo del ácido úrico, ¿no? Entonces, que son alteraciones. Sin embargo, estas enfermedades reumáticas, tenemos más de 200 enfermedades reumáticas que se agrupan en este tipo de patologías, ¿no? Y que requieren este tipo de tratamiento. Tenemos todas las enfermedades reumáticas que ustedes van a ver en su consulta, desde artritis, deformante, artrosis, fibromialgia, que es la enfermedad de moda que muy pocos médicos la saben diagnosticar, sin embargo, realmente, ¿no? Sin embargo, muchos la diagnostican al ojo de buen cubero, ¿no? Fibromialgia le ponen, ¿no? Y sin embargo, es todo un sistema todo un conjunto de síntomas, ¿no? De signos que tiene la fibromialgia y que nos puede, que es una enfermedad que está ahorita en boga, digamos, ¿no? La osteoporosis, la gota, que vamos a verla más adelante, las tendinitis, la bursitis, todas son enfermedades que se pueden calificar como reumáticas, porque son inflamatorias crónicas, ¿sí? Inflamatorias crónicas. Entonces, ¿cuál es la etiología? Generalmente todas son etiología autoinmune, ¿no? Autoinmune. La artritis reumatoidea es una patología autoinmune que nos va a permitir que nuestro sistema inmune, como yo les dije, los macrófagos, los linfocitos, secreten antígenos, secreten anticuerpos y estos vayan y ataquen nuestros propios receptores de histocompatibilidad, sobre todo en las membranas sinoviales, en la sinusitis, como es en el caso de la artritis reumatoidea. En el caso de la fibromialgia, por ejemplo, hay varios puntos de ataque, ¿no? Sobre todo musculares y también articulaciones sinoviales. En el caso de la artrosis, es una degeneración, por ejemplo, ¿no? En las articulaciones, sobre todo en las articulaciones grandes, la degeneración ya por el desgaste de los años. Pero todas nos secretan, nos presentan dolor. La artritis reumatoidea, como les vuelvo a reiterar, es una alteración en los mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces, una enfermedad autoinmune que despierta nuestro sistema inmunitario y hace que ataque a nuestras mismas membranas sinoviales. Básicamente secreta citocinas, anticuerpos, ¿no? Contra las membranas sinoviales, produciéndoles una inflamación, produciéndoles una erosión, una inflamación, sinovitis, una erosión, ¿no? Y una deformidad finalmente, si es que no son tratadas a tiempo. Entonces, la parte de la artritis reumatoide es cuando todo este sistema inmunitario invade la membrana sinovial, destruye el cartílago auricular, destruye el hueso que existe subcondral, destruye tendones, ligamentos y entonces viene la deformidad. ¿Y cómo la vamos a tratar? Bueno, acá tenemos dos tipos de tratamientos, ¿ya? Los tratamientos agudos, porque esta inflamación en las artritis reumatoideas es importante, nos puede llevar meses hasta darnos cuenta que tenemos una artritis reumatoidea. Se inflama la articulación, comienza el dolor, comienza a veces la flogosis, ¿no? Y después nos damos cuenta y ya está avanzado esto. Bueno, pero hay dos tipos de tratamiento básicamente. Uno, el tratamiento que es agudo, el tratamiento que nosotros le vamos a dar al momento, al paciente, para el dolor, para la inflamación. Y para eso están lo que hemos visto ayer, nuestros antiinflamatorios no esteroideos. Recuerden, ¿no es cierto? Los antiinflamatorios no esteroideos inhiben las prostaglandinas, inhiben la formación de mediadores inflamatorios, histamina, brasinina, entonces bajan la inflamación, ¿no? Entonces, estos antiinflamatorios no esteroideos se dan, pero no se pueden dar en forma crónica, permanente. ¿Por qué? Porque ayer vimos, ¿no es cierto? Producen efectos gastrointestinales, consagrados intestinales, y también pueden producir problemas renales por necrosis tubular aguda, porque hacen vasoconstricción en los vasos que irrigan los túbulos renales y pueden producirles necrosis, insuficiencia renal. Entonces,
Los AINES se dan al inicio, cuando está doliendo, cuando está inflamado, ¿no? Los principales que se daban antes eran los oxicanes, ¿no? Piroxicam, tenoxicam, meloxicam, ¿no? Comenzaron a darle porque vieron que tenía un cierto efecto. Entonces, estos AINES inhiben también, disminuyen mucho el dolor en la mañana, porque en la mañana al despertarse el paciente con artritis reumatoidea siente una cierta rigidez en las articulaciones y no puede movilizarse. ¿Qué más le damos? Le damos también como inicio de tratamiento los glucocorticoides. El uso está un poco controvertido, los glucocorticoides, pero los glucocorticoides son antiinflamatorios, actúan a nivel de la fosfolipasa, ¿no es cierto?, en la membrana celular igual, inhiben la formación de ácido araquidónico, ¿no? Y finalmente inhiben la formación de todo lo que son prostaglandinas, ¿no? Los glucotrienos, todo eso. Pero los corticoides también disminuyen la respuesta inmunitaria, entonces también nos pueden ayudar en ese lado, y son buenos antiinflamatorios, entonces son analgésicos, antiinflamatorios, y disminuyen la respuesta inmunitaria. ¿Hay algún problema? Es el último que admito, ¿ya? Entonces, disminuyen la respuesta inmunitaria, como le digo, los corticoides. Entonces, los corticoides también se dan en la fase aguda, antes que los fármacos antirreumatoideos que modifican la enfermedad, los FAME, ¿no? Fármacos antirreumáticos que modifican la enfermedad, antes que estos entren en acción. Entonces, este es un tratamiento agudo en los primeros meses, digamos, ¿no? AINES y glucocorticoides, hasta que los FAME, ¿no?, comiencen a entrar en acción. Después de que ya los FAME, ¿por qué? Porque los FAME tienen un efecto lento, los fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad. Pueden entrar en acción de 1 a 6 meses, entonces, y su eficacia no es total, es de 2 cada 3 pacientes. El 2 tercios de los pacientes son beneficiados con este tratamiento, otros no. O sea, como es una enfermedad autoinmune, hay pacientes que la artritis viene como un vendaval, le deja una cicatriz horrible para siempre y se va, ¿no es cierto? Y cuando se va la artritis, entonces deja los dolores. ¿Por qué? Porque destrozó hueso, destrozó tendones, todo. Eso es lo que tenemos que evitar en nuestros pacientes, darles un tratamiento rápido. Entonces, si tú te das cuenta que tiene artritis, comienza sus AINES, comienza sus corticoides, tú en tu centro de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo actúan estos medicamentos, y los modificadores de la enfermedad se los derivamos a nuestros amigos los reumatólogos, para que nuestros amigos reumatólogos comiencen el tratamiento. Les reitero, este tratamiento lo inician, pero no van a ver los efectos hasta varios meses después. Entonces, mientras dure ese tiempo, tenemos que darle calidad de vida al paciente. Y esa calidad de vida al paciente se la damos dándole los AINES y dándole su corticoides por ese tiempo. ¿Cuál es el problema? Que todos tienen toxicidad. Entonces vamos a hacer un paseo rápido por estos medicamentos. Muchos de estos medicamentos los van a ver en la siguiente unidad nuevamente. Son antineoplásicos o son antiparasitarios, que los van a ver, ¿no es cierto? Tenemos primera línea, el metotrexate, la sulfasalacina y la hidroxicloroquina. Esos tres vamos a ver nosotros, ¿ya? Entonces, y de segunda línea tenemos la ciclosporina, que es un inhibidor de la inmunidad, que lo damos a pasto aquí, lo damos también en pacientes trasplantados. Y tenemos algunos antineoplásicos como la ceftriaxona, la ciclofosfamina y la penicilamina, ¿no? Todos estos medicamentos, como les digo, de primera y segunda línea, tienen su razón de ser, porque disminuyen la inmunidad del paciente, ¿no? Van a disminuir la inmunidad y van produciendo toxicidad a los anticuerpos, a las células que van a las células que van atacando a nuestras membranas sinoviales. Entonces, para que estos medicamentos hagan efecto, demoran un tiempo. Y mientras demore ese tiempo, le damos el tratamiento que nosotros les hemos indicado. AINES AINES y glucocorticoides. Entonces, esta terapia también es complementada actualmente con anticuerpos monoclonales, proteínas recombinantes que bloquean las interleucinas, el complejo CD20, ¿no es cierto?, el CD8 de 36, bloquean las interleucinas 1,6, bloquean el factor de necrosis tumoral, ¿no? O sea, son anticuerpos que pueden producir
fusión con estos y los inhabilitan, ¿no? Entonces aquí tenemos el Etanercept, el infliximab, el adalimumab, la narquinra, el rituximab. Todos estos tenemos en nuestro país, ¿no? ¿Ya? Todos estos tenemos en nuestro país, que es lo último que tenemos en tratamiento para antirreumáticos, ¿sí? Lo último. Entonces vamos viendo los de primera línea, el metotrexate. El metotrexate básicamente inhibe la formación de ácido fólico, de los folatos, en las células que van a atacar a nuestras membranas sinoviales, ¿no es cierto? Se da por vía oral o se da por vía parenteral, ¿no es cierto? Por vía subcutánea, intramuscular, etc. Tiene un metabolismo hepático y se filtra por el riñón. Este es el metotrexate, ¿sí? Su acción es aquí, entonces, en el ácido fólico, ¿ya? Inhibe a la formación los tetrahidrofolato, el dihidrofolato, y estos van a inhibir la formación, van a inhibir la replicación de estas células. Entonces, inhibe producción de citoquinas en las interleucinas 6, 8 y el factor de necrosis tumoral. ¿No? Es un excelente antiinflamatorio, pero demora su tiempo de acción. ¿Cuál es el problema del metotrexate? El metotrexate, su problema básicamente es que produce neumonitis, ¿ya? Tiene una incidencia de 3 al 5% y esta neumonitis puede llevarnos a una mortalidad también. Entonces hay que darlo con mucho cuidado. El metotrexate es también un antineoplásico. Por esta inhibición de los folatos también hace lo mismo con las células neoplásicas, ¿no es cierto? Pero nos enfrentamos al mismo problema, produce neumonitis en los pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, se presenta primero como una gripe del metotrexate, ¿no? Náuseas, fiebres, ¿no? Leves mialgias, a veces se le cae el pelo, presenta estomatitis e intolerancia gastrointestinal. Entonces, ahora ustedes saben cuál es la causa de que los pacientes oncológicos con quimioterapia, que es el metotrexate, una parte del metotrexate, se les caiga el pelo y todo eso. No produce hepatotoxicidad. ¿En qué está contraindicado? Con la artritis reumatoide es muy leve, con eso solo lo damos con la primera línea, ¿no? Con los de tratamiento agudo. AINES y corticoides, ¿no? Cuando hay insuficiencia renal porque se elimina por el riñón, cuando hay insuficiencia hepática porque su metabolismo es hepático, cuando hay problema pulmonar porque produce una neumonitis que puede agravarse, y cuando consumes alcohol, pues porque ya tienes problemas hepáticos. La sulfasalacina a diferencia del metotrexate, que es un antineoplásico, es un derivado del ácido del ácido salicílico con la sulfapiridina, que son un antibacteriano con un antiinflamatorio, ¿no es cierto? Es un derivado, la sulfasalacina, pero tiene acción inmunosupresora, disminuye los linfocitos activados por la inmunoglobulina M, inhibe la activación de los linfocitos B, no se producen citocinas, entonces inhibe los linfocitos B. Y tiene acción antiinflamatoria igual que el anterior, porque inhibe las interleucinas 1, 1B, factor de necrosis tumoral, ¿no? Los natural killer, etc. Inhibe también los segundos mensajeros que estos desatan dentro de las células, el calcio, el diacilglicerol, fosfato inositol 3, etc. Entonces, esta sulfasalacina, a diferencia del metotrexate, que es un antineoplásico, este es un antibacteriano con un antiinflamatorio mezclados, y estos nos van a inhibir la inmunoglobulina M. También, al igual que metotrexate, inhibe la formación de citocinas en los linfocitos B, ¿no? Y también, igual que el metotrexate, su acción antiinflamatoria básica es porque inhibe las interleucinas 1, 6, el factor de necrosis tumoral, que es para nosotros importante, ¿ya? Entonces, al hacer esto, también entonces se le puede agregar, ¿cómo? Por vía oral, se le puede agregar por enemas en colon, si es que el paciente no puede herir. Tiene una vida media de 6 a 7, su metabolismo es hepático, básicamente, y su biodisponibilidad es del 10 al 10%. ¿Cuál es el problema? Que puede alterarnos la flora bacteriana. ¿Ya? La flora bacteriana. Entonces, ¿qué reacciones adversas tiene? Igual, entonces. Primero tiene gastrointestinales, náuseas, vómitos, dispepsia, etc. En los neurológicos presenta cefalea, mareos, ¿no? A veces hay reacciones hepáticas, no es teratogénico, pero sí produce una disminución de la movilidad y del número de espermas. Entonces, por ahí podría agregarse que produce infertilidad, quizás la sulfasalacina, ¿no? En quienes no le doy, en pacientes que tienen ileostomía,
porque como vemos, si le hacen el colon, disminuye la flora bacteriana y podría producirnos diarrea, todo en estos pacientes. O en pacientes con enfermedad hepática y renal, porque se metaboliza en el hígado y se elimina por el riñón. El tercero de primera línea, que hemos visto de los antirreumáticos, de los fármacos antirreumáticos que modifican la enfermedad, va a ser la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, más bien al revés de los otros, a diferencia de los otros, perdón, es un antipalúdico, es un antiparasitario. Entonces, inhibe igual la producción de la interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral, todo eso disminuye la formación entonces de citocinas, ¿sí? Aumenta el umbral del dolor, ¿ya? Entonces tiene una acción una acción inmunomoduladora y antiinflamatoria. Lo mismo pasa cuando usa como se usa cuando antiparasitario, que también es de primera línea como antiparasitario, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le damos triple terapia al paciente, le podemos dar juntos metotrexate, sulfasalazina, hidroxicloroquina. Y cuando vemos que el metotrexate comienza a producir mucho efecto colateral o no, o vemos que no funciona bien, le damos sulfasalazina e hidroxicloroquina nada más. Es válido, ¿ya? ¿Por qué? Porque los tres prácticamente actúan, son tres medicamentos de grupos farmacológicos diferentes, pero que actúan en lo mismo, disminuyen la inmunidad, disminuyen las interleucinas 1, 6, hacen apoptosis del linfocito T, disminuyen la acción del linfocito B para que no produzca tampoco citocinas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí, la hidroxicloroquina se da por vía oral básicamente, se absorbe en el hígado, vasos, riñones, glóbulos rojos, y cuando se absorben los glóbulos rojos lo usamos como antiparasitarios, tiene una vida media hasta de 2 meses, ¿sí? Su biodisponibilidad es de 40%. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos los efectos visibles? Eso según la literatura. 12 a 24 semanas en cápsula y 4 a 12 semanas en flores, ¿ya? Más o menos, pongámosle 3 meses, más o menos, 4 por 3, 12, 3 meses, para estar en algo con las dos literaturas diferentes, para que no se confundan, ¿ya? Puede usarse años, pero siempre hay que hacer chequeos oftálmicos, porque justamente una de sus reacciones adversas es esa, ¿no es cierto? Produce náuseas, vómitos, también produce alopecias, produce neuropatías, produce miocardiopatías, que es raro, pero que si ustedes hacen un internado, hacen un residentado como deben hacerlo, van a ver siempre por ahí una miocardiopatía por hidroxicloroquina, ¿no? Yo tuve la suerte también entre mi internado, encontrar una miocardiopatía que al final falleció, ¿no? Pero era por hidroxicloroquina, dos cosas que nunca te vas a olvidar. ¿Qué otro chequeo? ¿Por qué tiene que haber chequeo oftalmológico permanente? Por la retinopatía que presenta. Pero esa retinopatía se ha demostrado que es por dosis excesivas, entonces se tiene que comenzar a disminuir la dosis. ¿Qué más? No se da, puede producir hipoglicemias, ¿sí? Hipoglicemias. La hidroxicloroquina disminuye el metotrexate, ¿ya? Y puede producir un efecto colateral muy severo cuando se mezcla con digoxina. En la segunda línea de fármacos antirreumáticos tenemos la ciclosporina. La ciclosporina básicamente es un inmunosupresor, ¿no es cierto? La ciclosporina inhibe la producción de la interleucina 2, ¿ya? La interleucina 2. Entonces, esto hace que se inhiba la formación básicamente de todas las citocinas producidas por la interleucina 2, ¿ya? Se administra por vía oral, ¿sí? Y su metabolismo es hepático y en el epitelio intestinal. ¿Cuál es el problema de la ciclosporina? Que te produce nefrotoxicidad, te produce hipertensión arterial, te produce hipercalemia, puede producirte hepatotoxicidad, te puede producir hipomagnesemia, la ciclosporina te puede producir aumento del ácido úrico con ataques de gota, ¿ya? Entonces, la ciclosporina. La penicilamina es un metabolito de la penicilina. Igual, demora 3 a 4 meses en hacer efecto, su administración es oral, se elimina por heces y orina, se metaboliza en el hígado y falta, y es útil en la enfermedad erosiva, progresiva, ¿no es cierto? La penicilamina, que es de segunda línea, produce reacciones adversas como proteinuria, trombocitopenia, disminuye pues la inmunidad, no leucopenia, puede producir fiebre medicamentosa, cambiar el sabor de los medicamentos.
no se da en el embarazo, tiene insuficiencia renal, no administrarse con sales de oro, pueden producir toxicidad, ni con la fenilbutazona, que es un antiinflamatorio, ni los citotóxicos. La azatioprina es otro antineoplásico, pero también es disminuye la inmunidad, porque se incorpora al ADN y al ARN de las células y produce citotoxicidad, ¿no? Entonces inhibe la producción de anticuerpos y de las natural killers, ¿no? Se da por vía oral, ¿ya? Y sus metabolitos se presentan en 1 o 2 semanas. A ver, ¿qué hace la azatioprina? La cetoprina, a veces hay pacientes que no pueden tolerar este medicamento, ¿sí? O no pueden tolerar otro medicamento, entonces se le da, no toleran la ciclosporina, no toleran la penicilamina, recién le dan la azatioprina, ¿sí? ¿Qué hace la azatioprina? Básicamente disminuye la cuenta blanca a nivel medular, pero es reversible. Y como disminuye también eso, aumentan las neoplasias linfoproliferativas a nivel de los ganglios linfáticos. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros le demos. Finalmente, la ciclofosfamida es un antineoplásico, es un agente alquilante, ¿no es cierto? Que es un análogo de la mostaza nitrogenada, ¿ya? Que alquila los DNA, ¿no? Y produce la muerte celular, sobre todo de los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces, como vemos aquí, entonces nuestros fármacos de primera línea generalmente atacan las interleucinas, ¿no es cierto? Todos los fármacos de primera línea, interleucinas. Y los de segunda línea más se van hacia el ataque directo, hacia ingresar a la célula de los linfocitos T y B, alterar el DNA, el RNA, y tratar de eliminarlos de esa manera. Entonces, su administración es vía oral o intravenosa, la ciclofosfamida, tiene un metabolismo hepático y tiene su eliminación renal. Atraviesa la barrera hematoencefálica y sus reacciones adversas muy frecuentes, como buen antineoplásico es, que produce náuseas, vómitos, reacciones anafilácticas, como la visión borrosa y la confusión mental. También puede producir una depresión de la médula ósea, ¿no? Una cistitis hemorrágica, puede producir alopecia. Es un antineoplásico, ¿no? Entonces, tenemos ya hasta ahí los 3 tipos de tratamiento para la artritis reumatoidea. Los agudos, con los AINES y con los corticoides. Posteriormente, los de primera y segunda línea, que lo que hacen básicamente es disminuir la inmunidad, unos porque disminuyen la acción de las interleucinas, ¿no es cierto? Y disminuyen al disminuir la interacción de las interleucinas y de los linfocitos B, disminuyen la formación de citoquinas inflamatorias, ¿sí? Entonces, primera y segunda líneas de la ciclosporina, la sulfasalacina, la hidroxicloroquina, y los de segunda línea, ciclofosfamida, ¿no? Azatioprina. Entonces, y finalmente los terceros medicamentos que estamos usando más actuales, pero son muy caros, son las terapias anticitocinas, básicamente, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, como es el Etanercept, por ejemplo, ¿no? Etanercept es un fármaco que inhibe el factor de necrosis tumoral, básicamente, ¿no? Tiene sus receptores, ¿ya? Y inhibe su formación con estos anticuerpos monoclonales. Tenemos también el Enciflimab y el Adalimumab, ¿no? Que también inhiben también la formación de los anticuerpos monoclonales. Básicamente vamos a hablar sobre Etanercept en esta transparencia, ¿no? Entonces, se inhibe la formación del factor de necrosis tumoral, que es un proinflamatorio, ¿no es cierto? Hay que darle por vía subcutánea, se absorbe lentamente, tiene una vida media también prolongada, entonces da cada semana, los 25 miligramos 2 veces por semana, ¿no es cierto? Se da porque se da al inicio y al final de la semana para hacer su vida media más o menos. Ya, bueno, se metaboliza igualmente en el hígado y tiene un periodo de latencia de 1 semana, ¿no es cierto? Puede darse en monoterapia o se puede dar con el metotrexate, que inhibe, como ustedes han visto, la formación de interleucinas, ¿no? Y citocinas. Entonces, ambos se pueden dar solamente los dos, metotrexate o Etanercept. Tiene pocas reacciones adversas, esa es una ventaja. Puede producir prurito, dolor a veces, infecciones leves, puede producir anemia plástica, pancitopenia, pero
¿no? 1 en 1000, 1 en 10.000, que no es muy poco tampoco. Cefaleas, artritis reumatoideas. Otro que puede ser anticitocina es el infliximab, ¿ya? Que actúa sobre los anticuerpos humanos, ¿no? Sobre la inmunoglobulina G. Entonces, al actuar sobre la inmunoglobulina G y también actúa sobre el factor de necrosis tumoral en los ratones, se ha demostrado esto. Su administración es venosa, intravenosa, y tiene una vida media de 8 a 10 días, más o menos, ¿sí? Su acción, ¿cuándo comienza? 2 a 6 semanas después que le damos, ¿no? El infliximab. Puede darse también en monoterapia con metotrexate o puede darse con letarnecep, ¿no? Porque tienen acciones, digamos, diferentes. Uno sobre el factor de necrosis tumoral y este básicamente sobre la inhibición de citocinas, ¿no? Reacciones adversas, igual que todos, fiebres, urticarias, dolor torácico, etc. ¿A quién no le damos infliximab? A los que tienen hipersensibilidad al fármaco, ¿no? O pueden desarrollar algún efecto cardiovascular con este. El infliximab es un medicamento, a diferencia de los otros anticuerpos monoclonales, este es clonado, este es humano completamente, ¿sí? Se da por vía subcutánea, se da más o menos cuando comienzas cada semana, ¿sí? Y tiene un metabolismo, tiene reacciones adversas similares a las del eternecep o el infliximab, ¿ya? O sea, náuseas, vómitos, dolor torácico, puede haber alguna alteración cardiovascular. Finalmente, otra terapia anticitocina es el rituximab. El rituximab actúa básicamente sobre el complejo del CD20, ¿sí? Entonces, al actuar sobre el complejo CD20, inhibe la formación de linfocitos B, inhibe el factor de la necrosis tumoral, inhibe la formación de citocinas, ¿sí? Entonces, igual se repite es por vía intravenosa y se va dando dos dosis, 2 semanas seguidas, se repite cada 6 meses, cada 6 meses, cada 6 meses, ¿sí? Entonces, igual, como disminuye esto, pues, te corres el riesgo de producir casi los mismos efectos colaterales, ¿sí? Solamente que, como disminuye, como ustedes ven, todo el complejo de complemento, los linfocitos, el factor de necrosis tumoral, es bastante, la inmunidad la disminuimos, puede haber infecciones graves en el tratamiento, ¿ya? Entonces, básicamente hemos hecho un paseo por lo que es los fármacos antirreumáticos, que tienen que ver con la inmunidad tiene que ver cómo ataca nuestras sinovias, nuestras membranas sinoviales, se forman como una especie de antígenos, y nuestros linfocitos B, citocinas, interleucinas, todo nuestro complejo inmunitario ataca estas membranas sinoviales y les comienza a producir esta inflamación en esa zona, es lo inicial. Esta sinovitis después comienza a hacer erosiones. Estas erosiones después comienzan a correr hacia el hueso que está debajo del cartílago, hueso subcondral se llama, ¿no? Y comienza a destrozar el hueso. Y después de eso, como están en esas zonas insertados los tendones, se come los tendones, inflama los tendones, los degenera los tendones y también los musculitos que están por ahí. Entonces comenzamos a tener, debido a todo ese cuadro, deformidades, ¿no? Comienza con inflamación y después deformidades. Entonces, los antirreumáticos tienen básicamente dos formas de tratamiento. La inicial, para bajar el dolor, bajar la inflamación y hacer más soportable los primeros meses, les damos AINES y les damos corticoides. Pero paralelamente, entonces ustedes le van a dar medicamentos que disminuyan esa inmunidad. Tienen que disminuir esa inmunidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que bajar la formación o la acción de las interleucinas, del factor de necrosis tumoral, de los linfocitos B que forman citocinas, tenemos que bajar la formación de linfocitos T también, que van a comerse las células del cartílago, y entonces nosotros en ese momento entonces nosotros pasamos a la segunda línea. Primero lo tratamos con lo que es AINES y corticoides, y mientras van a hacer efecto los fármacos antiinflamatorios modificadores de la enfermedad, antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que tenemos primera línea, segunda línea, y tenemos los actuales anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces,
Primera y segunda línea presentan muchos efectos colaterales. Su acción básica es en interleucinas y es en linfocitos B, ¿no es cierto? Y los anticuerpos monoclonales van, en segunda línea, básicamente van a atacar el ADN, no recombinarlo, sino mezclarse, hacerlo tóxico y eliminar nuestra inmunidad. ¿Cuáles son los riesgos de todo esto? Que disminuye nuestra inmunidad. En algunos casos, cuando usamos antineoplásicos, se nos cae el pelo, algunos producen retinopatías, la mayoría y casi todos producen náuseas, vómitos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos este tratamiento? Porque demoran en entrar en acción 3 a 6 meses a veces estos medicamentos, ¿no? Y como vemos, se van tratando cada semana incluso los anticuerpos monoclonales. Entonces, más o menos está ordenado así el tratamiento de la artritis. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? Sobre todo si tú recibes un paciente que esté en tratamiento de artritis reumatoidea con FAMES, es decir, fármacos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad, sea primera, segunda línea o anticuerpos monoclonales, tú tienes que saber a qué te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar a un paciente inmunosuprimido y que muchos de los efectos colaterales que lo van a llevar a tu centro de salud, a tu consultorio, son producto de estos medicamentos. Eso es lo importante, jóvenes, ¿ya? Bien, y los fármacos antigotosos, otra consulta muy, muy rara. He hecho el resumen porque aquí más bien ya cambiamos de software, ¿ya? Cambiamos de chip. Los fármacos antigotosos, ¿sí? Vamos a tratar el ácido úrico y su terapia farmacológica, ¿no es cierto? Fármacos antiinflamatorios, fármacos uricémicos, inhibidores de la angiotensina oxidasa, fármacos uricosúricos. ¿Qué es lo que sucede con estos fármacos con estos fármacos? ¿Qué sucede? El objetivo de la terapia farmacológica es disminuir la formación de ácido úrico, ¿no es cierto?, que genera artritis, que puede generar gota o puede generar un tofo gotoso, que son bultos que aparecen debajo de la piel, colecciones de ácido úrico. Esto no quiere decir que nosotros comamos mucha carne, ¿no? El ácido úrico finalmente viene de eso, viene de las purinas, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es disminuir el proceso inflamatorio que nos produce el exceso de ácido úrico y que nos produce dolor finalmente. Y reducir la formación del ácido úrico. Entonces, esos van a ser nuestros blancos acá. Disminuir el dolor y disminuir la formación de ácido úrico. ¿Cómo se hace el ácido úrico? ¿Cómo se va formando el ácido úrico? Primero las purinas, ¿se acuerdan, no es cierto? La adenina, guanina, citosina, timina, sí se acuerdan de purinas, ¿no es cierto? Ya, estas purinas se convierten por la santina oxidasa, se van convirtiendo en hiposantina, en santina, y finalmente se convierten en ácido úrico. El ácido úrico va al riñón, y al llegar al riñón, recuerden, el túbulo contorneado proximal comienzan a reabsorberse hasta el 10% y el resto se va eliminando, se reabsorbe y se va eliminando el ácido úrico. Sin embargo, hay algunas personas, o el exceso del metabolismo purinas, cuando comemos muchas carnecitas rojas, entonces nos van haciendo que se altere la reabsorción del ácido úrico y su eliminación. Entonces no se va a eliminar ácido úrico, y al no eliminarse ácido úrico, entonces lo que van a producir es que hay un exceso de este ácido úrico. ¿Y dónde se ve ese exceso? Se va a nuestras articulaciones. Y al hacer articulaciones nos las pone rígidas, y al ponerse rígidas producen dolor, producen inflamación, ¿no? Incluso el ácido úrico puede producir, como les digo, colecciones debajo de la piel que se llaman tofos, ¿no? Como tumorcitos, pero son tofos gotosos, ¿no? De la gota. Entonces, nuevamente lo mismo, el catabolismo en las purinas, que finalmente va a darse en ácido úrico, ¿no es cierto? Va a darse en ácido úrico. Entonces, la gota aparece cuando tenemos concentraciones altas de ácido úrico en la sangre, pues más de 7 miligramos en los varones y 6 miligramos en las mujeres. Estos ácido úrico van formando urato de sodio y se van coleccionando en las articulaciones. Acá en la lámina les muestro básicamente en la interfalángica del primer dedo del pie, porque es donde más se va presentando, ¿ya? Es su blanco preferido de la gota. Y entonces es donde comienza a aparecer un dolor intenso, el paciente no puede caminar, viene con el dedo inflamado, y dices, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, al tocar la inflamación, tú lo primero que haces es tratar de desinflamarlo, le das un AINES, ¿no?
y le saca su dosaje, ¿no? Y hay que sacarle el dosaje de ácido úrico. A veces comemos mucha carnecita y generamos muchas purinas, y estas purinas tienen que metabolizarse, ¿no? Hay pacientes también que no pueden metabolizar bien las purinas, es cierto. Entonces, la primera, vamos a usar como fármaco antiinflamatorio la colchicina. Esta colchicina inhibe la división celular, ¿no? Inhibe la división celular. Entonces, al inhibir la división celular, entonces genera que no podamos dividir nuestras células inflamatorias, ¿no? Y no va a producir demasiada inflamación. Entonces, es específica para el ataque agudo de gota, la colchicina, ¿ya? Tiene una acción en 24 a 48 horas y reduce la extravasación de leucocitos, reduce la degranulación de mastocitos, disminuye la inflamación a la respuesta del ácido úrico, ¿ya? Se da en casos agudos, para la, en casos agudos para la, para el dolor que se presenta al haber tofogotos. La colchicina actúa también sobre la división celular, como les decía, ¿no? Actúa sobre la división celular, no se forma el uso, entonces no formamos células inflamatorias. También inhibe la formación de células cebadas y también inhibe la formación de insulina, entonces es diabetógeno, ya la colchicina. Se absorbe por vía oral, tiene buena biodisponibilidad, 25 al 40%, se une a proteínas plasmáticas en un 50%, ¿sí? Se metaboliza en el hígado y se elimina 20% parte en el riñón, ¿ya? ¿Qué reacciones adversas tiene la colchicina? Al igual que el resto de medicamentos, presenta dolor cólico, náuseas, vómitos, deshidratación, miopatías, alteraciones reversibles en los espermatozoides, presenta la colchicina, ¿no es cierto? Igual que presentaba la sulfasalazina, presentaba la disminución en la movilidad de los espermatozoides, igual acá. Entonces, ¿qué otra cosa le damos en el ataque agudo de gota? Cuando llega el paciente con todo el dedo inflamado, sobre todo el primer dedo del pie, como le digo, es el dedo inflamado. Antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Por lo menos ahí también disminuimos el dolor, disminuimos también la inflamación, formación de prostaglandinas, ¿no es cierto? También le podemos dar corticoides, igual que en la artritis, corticoides y AINES y colchicina. Ya tienen ustedes el, el tratamiento para la gota aguda cuando les llegue un paciente. ¿Cuándo les llega a estos pacientes? Cuando tienes un paciente gotoso, te llega sobre todo cuando sale de una fiesta, una madrugada, se ha tomado su trago, se ha tomado todo eso, entonces su riñón se ha alterado y no ha podido eliminar el ácido úrico. El ácido úrico en gran cantidad se ha coleccionado, sobre todo en sus dedos del pie, como le digo, y el paciente llega sin poder caminar, ¿no? Y te dice, no sé qué ha pasado, doctora, no sé qué ha pasado. Tú sí sabes qué ha pasado, ¿no? Entonces, el tratamiento agudo es AINES, corticoides y colchicina, si es que tienes a la mano. Y de ahí entonces recién vienen los fármacos que sí tratan la gota. Entonces, para tratar la gota ya permanente, de forma crónica, entonces vamos primero con los que inhiben la santina oxidasa. ¿Por qué? Porque la santina oxidasa es la que va a hacer el metabolismo de las purinas para convertirlas en ácido úrico. Segunda línea de tratamiento es fármacos uricosúricos, es decir, que hacen que orinemos más el ácido úrico, que no se reabsorba mucho. Y tercero, fármacos uricolíticos, que los que ya se formaron, esos tofos gotosos, esas piedras de ácido úrico que se formaron y que están metidas en nuestras articulaciones o en nuestro riñón, se deshagan, ¿no? Al deshacerlos y puedan ser eliminados. Entonces, ¿cuáles son los inhibidores de la santino-oxidasa que inhiben la formación de ácido úrico? Primero, el allopurinol, ¿sí? El allopurinol. Es un análogo estructural de la hiposantina, se une a la santinoxidasa, la inhibe y entonces no forma ácido úrico. Antes se usaba como antineoplásico, ahora no, ahora se usa básicamente para la gota, ¿sí? Entonces es un inhibidor de la santinoxidasa, evita la formación de ácido úrico, favorece que se disuelvan el ácido úrico que ya se precipitó, que está formando como piedritas en nuestro organismo, ¿no? Entonces este allopurinol evita que aparezcan ataques agudos, porque no tenemos ácido úrico, ¿sí? Inhibe la santinoxidasa como está aquí, ¿no es cierto? El allopurinol. Entonces se le da por vía oral, tiene buena biodisponibilidad,
su vida media más o menos de 1 a 2 horas y tiene un metabolismo y eliminación hepática y renal, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado a los pacientes que tengan insuficiencia renal. ¿Qué reacciones adversas tiene? Bueno, es bien tolerado, pero puede haber alguna hipersensibilidad, prurito, leucopenia transitoria, disfunción hepática, etc. No se da el halopurinol en hiperuricemias asintomáticas, por ejemplo, mi caso, por ejemplo, yo tengo una hiperuricemia asintomática, ¿no es cierto? Entonces no necesito halopurinol, nunca he hecho ataque de gota. Pero hay pacientes como yo, que hay muchos que tienen hiperuricemias asintomáticas, ¿no? Mucha carne comemos, ¿no? Entonces, pero en el caso de que los pacientes que sí hacen gotas, sí hacen ataque gotoso, que tienen una respuesta inflamatoria mayor a eso, entonces a ellos sí se les da halopurinol, ¿ya? Fármacos uricosúricos, ¿ya? Entonces, los fármacos uricosúricos son los que inhiben el transporte activo, ¿no? En el túbulo contorneado proximal se elimina el 10% de la carga filtrada. Pero si tú hay función renal deteriorada, entonces no vas a eliminar todo ese ácido úrico y entonces va a comenzar a coleccionarse en el organismo, se queda en el riñón, van formando piedritas, todo eso, ¿no? Entonces, tienes que tener una buena función renal para poder eliminar el ácido úrico, ¿sí? Pero si es que comienza a ser, es un formador de tofos gotosos, ya se te ha diagnosticado una enfermedad de gota, ya has tenido varios ataques gotosos, ya te han tratado en primera línea con AINES, con colchicina, con corticoides, entonces comienza un tratamiento con alopurinol y el probenecid, ¿no? El probenecid inhibe el transporte de ácidos orgánicos a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Entonces, no los reabsorbes, entonces los eliminas, los orinas, ¿ya? Y también hay inhibición en la excreción de la bilis. Este probenecid se da por vía oral también, ¿sí? Se une a las proteínas plasmáticas 85 a 95%, se elimina por vía renal para poder hacer su efecto. Puede producir algunas manifestaciones, molestias gastrointestinales, ¿no? Hipersensibilidad, síndrome nefrótico, etc. Las acciones terapéuticas se dan pues, en gota crónica, como les reitero, ¿no? No se dan en los asintomáticos. En gota crónica le das alopurinol con probenecid. Alopurinol para que no haga ácido úrico, el paciente no lo forme, y el probenecid para que lo pueda eliminar, para que lo pueda orinar, ¿no? Entonces, la sulfimpirazona es un medicamento uricosúrico, pero que no tiene acción ni analgésica ni antiinflamatoria, ¿sí? A diferencia del probenecid, reduce la secreción de algunos aniones orgánicos, ¿no es cierto? Tiene alguna acción antiplaquetaria. La sulfimpirazona también es un uricosúrico, ¿no? Se fijan las proteínas plasmáticas, tiene eliminación renal, ¿sí? Finalmente, el febuxostat es un inhibidor de la santina oxidasa, ¿sí? Es más potente y más duradero que el alopurinol. Se metaboliza en el hígado y se excreta en las heces y las orinas, ¿ya? Entonces tenemos, para escoger acá, 4 medicamentos entre los que son los que inhiben la santina oxidasa, tenemos alopurinol y el febuxostat, y tenemos 2 uricosúricos, ¿no es cierto?, el probenecid. Finalmente, los fármacos uricolíticos. Estos deshacen el ácido úrico precipitado, ¿sí? Es el último metabolito, el ácido úrico de la cadena de las purinas, ¿no es cierto? Entonces, el ácido úrico lo convertimos en alantoína. ¿Y quién hace esto? La rasburicasa. Acelera la conversión del ácido úrico en alantoína y la alantoína es eliminada por la orina. Este es el último medicamento que estamos usando en contra, la rasburicasa. Este ayuda a prevenir la insuficiencia renal, ¿no? Entonces, pero se da por vía oral, tiene muy buena vida media, casi todo el día, solo se da una vez al día, ¿sí? Pero también se usa como antineoplásico, ¿no? Para reducir la formación del tumor, todo eso, ¿no? La rasburicasa entonces tiene contraindicaciones como la hipersensibilidad, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y otras alternativas, ¿no? Más o menos.
Entonces, hemos hecho un paseo por dos grupos farmacológicos, básicamente. Los fármacos antirreumáticos y los fármacos antigotosos. Los fármacos antirreumáticos, ¿por qué los hemos juntado? ¿Por qué se hace el paseo junto? Porque ambos son, los consideramos como enfermedades reumáticas, tanto la artritis reumatoidea como la gota. Y como les reiteraron el otro día, ustedes en su formación van a tener que, en su primer contacto con el paciente, su primer síntoma va a ser el dolor, básicamente. El día de ayer hemos hecho AINES, hoy estamos haciendo fármacos antirreumáticos, básicamente hemos tocado dos, ¿no es cierto? Los de antiartríticos y los antigotosos. Entonces, los antiartríticos, como les reitero, su función, la artritis es una respuesta inmunitaria excesiva a nivel sinovial, que al final produce alteraciones, porque ya les expliqué. Entonces, los fármacos tienen que disminuir la inmunidad para tratar de evitar que haya demasiada erosión y que nos deje secuelas posteriores. Ahora, con los tratamientos actuales, los pacientes artríticos tienen una vida mejor, más llevadera, pero los tratamientos, antes, o sea, solo los teníamos los AINES y los corticoides, y entonces los pobres pacientes andaban con sus manitos en vendaval, todas deformes, todo eso, ¿no? Actualmente ya no tenemos ese tipo de complicaciones tan severas que teníamos en los pacientes. La gota, otra enfermedad reumática, se debe a la alteración del metabolismo del ácido úrico, ¿no es cierto? Entonces las purinas se alteran, ¿no? Y se va formando más ácido úrico, más ácido úrico. Lo que tenemos que hacer es evitar que se forme ese ácido úrico, porque ese ácido úrico se precipita en exceso, también en las articulaciones, y comienza a producir cristales que se precipitan y desatan una respuesta inflamatoria. El tratamiento agudo para una gota es lo mismo que les hemos explicado. AINES, corticoides. Y de ahí comenzamos nosotros el tratamiento para el resto, ¿no es cierto? Perdón. Comenzamos el tratamiento para el resto. El tratamiento con inhibidores de la santina oxidasa, ¿no? Como el allopurinol y el fexubostat, ¿no? Más moderno, el fexubostat. Un tratamiento uricosúrico como es el probenecid y un tratamiento más moderno que es uricolítico, que es decir, ya los cristales de ácido úrico ya precipitados, ya formados como piedritas, que se depositan en las articulaciones y producen el dolor intenso, como la rasburicasa, inhibe, o sea, esos mismos comienza a metabolizarlo, los vuelve a la antoína y lo podemos orinar con mucha más facilidad, ¿no? Entonces, digamos que la vida en estos últimos años se ha hecho más llevadera para estos pacientes con enfermedades reumáticas, debido al amplio arsenal de medicamentos que tenemos. Sin embargo, van a seguir siendo su primera consulta cuando ustedes entren. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? Doctor, Sí, dígame. una pregunta. Un paciente, digamos, con artritis reumatoide y con nódulos de Herbert, Ajá. ¿qué tratamiento recomendaría? No, pues es que cuando ya ha tenido nódulos, cuando ya tiene nódulos, mira, la artritis es como un vendaval, ¿ya? O sea, la artritis hace una respuesta inflamatoria, en un par de ocasiones, ¿no? Entonces, y te deja una cicatriz permanente. Si tú inicias el tratamiento rápidamente, entonces no va a llegar a tener nódulos, ¿no? No debería llegar, o si los tiene, debe ser una artritis, digamos, más llevadera para el paciente. Entonces, ahí vamos con el tratamiento agudo, ¿no? El tratamiento agudo, ¿no? Entonces, estamos en farmacología, recuerden, ¿no? Estamos en tratamiento agudo, AINES y corticoides, ¿no? Ese es para el tratamiento agudo, cuando se te presenta el dolor, se te presenta la inflamación, todo. Y mientras tanto, comienzas el tratamiento de fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Estos fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad lo que quieren hacer es evitar justamente que llegues a eso, ¿no? A que se te deshaga la membrana sinovial, se te come el huesito y se alteren tus tendones y comience la deformación y formación de nódulos, deformidades, manito en vendaval, ¿no? Inflamación permanente en tus rodillas, te va a perder fuerza, todo eso. Entonces, para eso, entonces el reumatólogo, que tenemos nuestros especialistas, generalmente utilizan los fármacos
de acuerdo también a la necesidad que tiene el paciente. Tenemos fármacos de primera línea, ¿no? Entonces, pero demoran tiempo en hacer efectos. Fármacos de segunda línea, como han visto ustedes, todos tienen efectos colaterales muy severos, ¿no? El metotrexate, la hidroxicloroquina, la sulfasalazina, la ciclofosfamida. Es que ya lo tiene que ver cómo lo maneja el reumatólogo según cada paciente. Yo no te puedo dar una fórmula. Hay que tratarlo así, porque va viendo, ¿no? Hay reumatólogos que usan de inicio, ¿no? Metotrexate, sulfasalazina, hidroxicloroquina. Ya, otros se van al otro lado, usan azatioprina, ciclofosfamida, ¿no? Y otros se van de frente a los, si es que el paciente tiene posibilidades, porque nuestros seguros no lo están contemplando todavía, los anticuerpos monoclonales, ¿no? Etanercept, Silicumab, ¿no? Entonces, lo ideal ahorita es ya darle iniciar rápidamente el tratamiento de primera o segunda línea, según el reumatólogo, y comenzar con su anticuerpo monoclonal, ¿no? Si es que el paciente tiene posibilidades, porque como te digo, ahorita no lo contemplan nuestros seguros los anticuerpos monoclonales. Es muy, Gracias, doctor. sí, hay que verlo el paciente, que no se puede tratar a un paciente así con fórmulas, a ver, jóvenes, eso es la farmacología, no podemos tratar a todos los pacientes con lo mismo. Por ejemplo, yo hago hipersensibilidad al ibuprofeno, pero no le hago el naproxeno, ¿no? Entonces, si yo quiero tratar a todos los pacientes con ibuprofeno, por ahí alguien me va a hacer sensibilidad al ibuprofeno. Por ejemplo, es un decir, no es un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, cada paciente va teniendo su... Por eso les decía, cuando hablamos fármacos de primera línea, de antiartríticos, que puedes comenzar el tratamiento algunos con los 3 medicamentos, ¿no? Metotrexate, sulfasalazina y hidroxicloroquina. Pero a algunos el metotrexate les cae muy mal, ¿no? Porque es generalmente el que más ocasiona, les da neumonitis, le da rinitis, entonces les cae demasiado mal, entonces lo retiras y le das hidroxicloroquina y sulfasalazina. Pero esa parte ya va con su especialista. Ustedes como médico general tienen que saber dónde actúan, qué actúan, porque a ustedes les puede llegar un paciente con una artritis reumatoidea y les dice, estoy tratando con metotrexate, pero tengo una gripe hace 15 días que no se me va, doctor, todo. Uy, tú le recetas amoxicilina, paracetamol, todo, y tu neumonitis es debido al... Otro paciente viene y te dice, doctor, estoy mirando, no, se me ha puesto la visión borrosa, todo, y soy artrítico. Entonces, uno derivado al oftalmólogo, ¿no? Y lo que está haciendo tu paciente es retinopatía y hay que retirarle ese medicamento, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes, jóvenes, en farmacología, más que voy a darle tal cosa, ¿sí? O sea, esa es la idea. Cuando ustedes pasen a hacer fisiopatología, perdón, semiología y comiencen a hacer clínica, entonces ya van a poder comenzar a dilucidar qué cosas están bien y qué está mal. Lo que tienen que aprender en farmacología básicamente es mecanismo de acción, efectos colaterales, ¿no? Y orientarse, yo les hago orientar más o menos en la fisiopatología para que ustedes tengan una cosa más amplia y no sea tan árido el tratar farmacología. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, dudas más? Bien, entonces les agradezco.